Amigos, hoy nos acompaña Salvador Cosío. Él es un político profesional de aquí de Jalisco y últimamente un exhaustivo analista político que escribe cotidianamente en varios medios locales y nacionales, y lo hemos invitado a platicar para que nos dé su visión rumbo al 2027 con todos estos nuevos paradigmas que se están dando en la política. Salvador Cosío, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. Bueno, muchas gracias, es una gran oportunidad de estar como El Respetable. Salvador, tú escribes cotidianamente en diferentes medios locales y nacionales y has planteado algo que me parece muy interesante y para lo cual te hemos invitado a platicar, que es que dices que la democracia se nos está haciendo vieja, que debemos transitar hacia una nueva democracia. ¿Tú a qué te refieres con eso? ¿O qué es lo que está generando eso? Tengo muchos años estudiando el fenómeno democrático, tengo estudios al respecto y algunos años con algunas cuestiones que me han llegado a profundizar. Y sí, tengo ya algunos años escribiendo para algunos portales y medios nacionales y locales, sobre todo temas de este tipo. Me gusta el tema de análisis, el tema reflexivo, dejar a la gente con una idea, con una reflexión y una conciencia. Y bueno, hay muchos factores que hacen que nuestra democracia, y esto a nivel mundial, no se pueda decir que existe consolidadamente. Los fenómenos que lo obstruyen son diferentes en cada entorno, pero lo que más afecta es la falta de confianza en un árbitro, llámese como se llame, así sea el mejor armado, siempre habrá una parte de los que participan en la democracia, sean los que votan o los que proponen, que sienten que no están las reglas claras o que no hay un arbitraje neutral o imparcial. Un tema. El segundo tema siempre es la crisis de los partidos y el que la ciudadanía siente que no está representada y que no hay cauces adecuados para que las expresiones ciudadanas se consoliden, se presenten y puedan ser votadas, porque viene la otra parte, porque quienes tienen la llave son los partidos. Muchos se han abierto y han logrado una gran apertura a la sociedad, bastantes, otros que no, se mantienen férreos y otros que simulan. Y el tema fundamental es siempre la presión ciudadana quiere que se tomen en cuenta sus voces y los partidos dicen que sí, pero no lo hacen muchos de ellos. Y la tercera es, ahí viene lo mismo, quien tiene el dinero otorgado por el gobierno o por los órganos electorales son los partidos, y siempre hay el señalamiento de que no se usa adecuadamente, sobre todo que no hay un renglón para capacitar, para concientizar, para generar cultura cívica, para que la gente vote y no se equivoque. Tú planteas que la democracia no se termina el día que vaya la gente y emite su voto. ¿Qué es lo que sigue después? ¿Qué debería reforzarse? ¿Qué mecanismos? Ni la democracia empieza cuando hay una postulación de un candidato, ni termina cuando se emite el voto. La democracia empieza o debe empezar desde que se organizan tanto los partidos de forma adecuada, con su liderazgo, su militancia ordenada y sincrónica, como la ciudadanía que decide participar e informarse. Y termina cuando, bueno, ya no hay ningún reclamo o que estos ya no pueden resolverse de mejor manera. ¿Qué hace falta? Hace falta que exista una mayor equidad en cuanto a la forma, tiempos y modos de publicitarse. Ni antes ni después de los tiempos adecuados, ni más ni menos que con el dinero que la ley otorgue. Esto es un problema que se genera y sigue presentándose. No ha habido una solución. Siempre hay señalamientos de que hay campañas anticipadas o que hay demasiada taxativa para hacer una tarea profesional o pública, y que hay muchas reglas que piden hacerla bien hecha porque se considera un delito o algo inadecuado. Falta normar esto bien, y yo creo que también la clave del tema es falta provocar que la ciudadanía, la sociedad, se interese, se informe, analice, se equivoque o no, vote, y creo que no hemos llegado a la meta, que es que cuando menos el 50% más uno del electorado vote. Esto es mundial, la crisis está ahí, porque los candidatos se eligen al puesto de elección con un porcentaje a veces entre el 30 o 35%, como muy alto, de lo que se vota, que viene siendo pues el 15% del electorado real que debería de votar. Entonces hay una crisis de representatividad, pero también la culpa la tienen tanto los partidos en general como las entidades del gobierno, en este caso los que tienen que fomentar la cultura cívica, como los ciudadanos que no se han informado, o los grupos, incluso
yo participo en grupos sociales, que no hemos tenido quizá la varita adecuada para que la gente se interese, analice y vote y no se equivoque tanto. De un par de procesos para acá ha sido bien importante las redes sociales, pero lejos de disminuir, sigue creciendo. Y hoy súmale la inteligencia artificial. Ese es un problema. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo vamos a vivir en este proceso que viene? Aún antes de que se generara o se dictara, se dijera que existe formalmente la IA, y que hay que cuidarse de ella o usarla bien o cuidarse que no se use mal, ya teníamos el problema de la incertidumbre, de la desconfianza en imágenes o en videos, y en todo esto que pudieran ser fakes, que pudieran ser mentirosos. Además de ello, pues la fuerza de las redes sociales también se genera porque puede generarse un comentario morboso que jala más la atención que una noticia buena de alguien o de algo, y es más lo que la gente lee o ve de algo que le causa morbo, curiosidad, sana o insana. Y ahora más, con la IA, todo lo que da, pues a veces es difícil saber si lo que se está exponiendo en redes, si no viene filmado por un medio o por un periodista respetable como respetable, pues es de creerle, ¿no? Porque no es lo mismo que yo, Salvador Cosío, diga algo y no lo haya publicado en un medio el cual pues me revisa que diga algo verídico y algo adecuado y no ofenda, a que lo diga simplemente por decir, y que soy un influencer que digo cosas chistosas, cosas interesantes, y luego ya después de tener muchos seguidores puedo decir una mentira, a lo mejor ni siquiera malintencionado, simplemente porque lo escuchó de alguien más que dijo que fulanito dijo, no hizo. Entonces aquí lo peligroso es que la gente se deje llevar más por los influencers que quizá digan cosas que no sean ciertas, o que las exageren o las minimicen, que por las noticias reales, y en este caso pues no tengamos a la vista los méritos, las capacidades, las cualidades, el perfil real de un aspirante a un cargo, y se vote por alguien que es más popular sin que sea el mejor. Chava, tú has escrito algo muy interesante en tus columnas, que dices que hay que transitar hacia una nueva democracia del siglo XXI. Si tú tuvieras que definir eso, porque bueno, es algo como muy de las superestructuras hablar eso, ¿no? Pero si tuvieras que centrarlo en 3 puntos indispensables, ¿cómo los pondrías? Te voy a decir muy fácil. Es decir, se habla mucho del perfil y de que los que vayan a la palestra a ser visualizados y a votar por ellos tengan pues un mínimo de capacidad para subir un cargo. Entonces yo soy de los que creen que, aunque para muchos es una taxativa y es una violación de derechos que va contra la apertura, que todo el mundo sea representado, es que debe haber un tamiz, que quien quiera ser candidato debe pasar por un examen básico de conocimientos, y voy más allá, hasta uno psicológico, psicométrico, de que puede ser apto para gobernar una vez que fuiste electo. Es un tema, esto es todo un tema, es una gran polémica, una gran discusión, pero yo estoy de ese lado. La otra es, insisto, los partidos, su representatividad. Yo estaría por subir el monto del porcentaje de votación para permanecer, porque recibe dinero público, y sería la idea de acotar más el dinero público para que no se malgasten cosas que no son difusión, educación política para la gente. Y el otro que ya te decía, el tema del arbitraje. Mientras no haya una gran confianza en el árbitro, tenemos que regresar a generar esa confianza, revisando el sistema de elección de los que van a manejar la elección. Es decir, cómo elegimos a los que vigilan la elección. Son los 3 esquemas que son básicos, y mientras no lo logramos resolver, vamos a seguir teniendo abstención muy grande y equivocaciones de la gente al votar. Hay una excesiva concentración de poder en México ahorita de parte del partido Morena. ¿Eso tú cómo lo analizas? Y ¿cuáles son los mecanismos que deberían instrumentarse para hacer contrapesos? ¿O cómo ves a la oposición? Si un partido llega al poder en un municipio, en un estado, en un país, y sus gobernantes electos, postulados por esa fuerza política, hacen bien su trabajo, tienen derecho a que se les publicite su trabajo bien hecho. Tienen derecho a que la gente sepa que el diputado, el senador, el alcalde, el gobernador, el secretario, el director hizo una tarea adecuada, y que pues tiene que ser visto como tal, como alguien adecuado. Tiene derecho a que no se digan mentiras de él, a
a que no se haga escarnio inadecuado de cosas que no sean, a que no se utilicen la información, las redes, los medios o lo que sea para difamar y para generar una mala opinión. En cuanto a esos dos derechos, hay las limitaciones. Tiene que haber un límite del uso de recursos públicos y no solamente es dinero, es el recurso que significa la fuerza de un partido haciendo gobierno para generar de forma adecuada o inadecuada el reflector para alguien o para alguien no. Y la otra es el generarles espacios para que la gente que no está en el gobierno pueda darse a conocer y tener una posición de cierta equilibrio entre quien tiene un reflector por ser gobierno y quien no lo tiene. Entonces ahí está la clave del tema. Yo creo que aquí hay que buscar el equilibrio. Uno, no todos los partidos son malos, hay partidos buenos, hay partidos que han logrado hacer un trabajo adecuado, que han logrado abrirse a la sociedad, que han generado una apertura y que tienen gobernantes que no son ni militantes, pero que los abrazaron como tales y siguen cumpliendo, lo siguen postulando. Y hay partidos en que simulan y que siguen basados en lo mismo de diario. Yo creo que Morena, no me gustaría decirlo, pero bueno, el ejemplo de un partido muy antiguo en el que se basan en esquemas muy centrados y que fabrican candidatos en círculos muy cerrados. Yo me voy por el esquema de apertura ciudadana, me voy por el esquema de partidos que han abierto la sociedad y que tienen gobernantes y que más, cuando tienen forma de llamar a ejercer el poder, la administración, a personas no necesariamente son militantes de su partido, sino buscan a los mejores ciudadanos con el mejor perfil para un cargo. Yo me iría por esa corriente y si la gente le preguntas, creo que la gente prefiere eso. Hay en este momento un intento, por un lado, dicen unos, de una ley mordaza que se está promoviendo, pero también, pues, con todo esto que estamos viviendo de las redes y la inteligencia artificial, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo se debe de esquematizar o darle seguimiento? Yo siento que sí debe haber un control de las redes sociales. Y esto, las propias redes lo están haciendo ya cada día más. Antes era muy fácil abrir un correo, ya no lo es. Antes era muy fácil abrir una cuenta de una red social, ya no la es. Ya hay candados, tiene que haber un teléfono de localización y ahora por ley está registrado. Tiene que haber un correo certero. Hacen una revisión frecuente de correos que realmente se abrieron como para este asunto y no son personas reales. Hay un barrido para evitar automatización inadecuada. ¿Qué ha faltado? La revisión y la penalización de alguna forma para quienes manejan las redes, las administran y permitan que haya noticias inadecuadas, falaces, que generen un escarnio, que generen daño público, daño personal a personas públicas o privadas, y que se les obliga a que una vez que lo tengan revisando permanentemente puedan sancionar eliminando esas cuentas y alertando a la gente que tal o cual cuenta genera contenido inadecuado, impropio o falaz. Esto sería muy útil. Pero voy a un tema que quizá tengamos que tratar muy ampliamente, el de cómo se hacen las campañas, que hay un detalle ahí. ¿Qué pasaría, Bruno, si en vez de permitir anuncios en bardas, en espectaculares, en spots diseñados por quien los va a presentar o quienes los encargan, donde pone lo que quiere decir de él, tuvieron candidatos que primero pasaron un examen básico de capacidad, dos, presentar un currículum a la autoridad electoral, pero que lo validaran, que se presentara, si tú dices que eres diplomado en tal cosa, tu diploma, maestro te cobra tu título, y que una vez que esté aprobado, validado, sea lo que le llegue a cada ciudadano por una vía directa de un correo que tengamos todos los ciudadanos llegado a nuestro INE para recibir del INE o del IEPC en su caso la información que está validada del candidato Pedro o de la candidata Juana y que no puedan recibir más información que esa porque esa es la validada y que los medios estuvieran obligados a publicar información verídica, validada. Eso sería un gran avance. Doctor, tú que tienes una amplia experiencia en la política, has sido diputado, has estado al frente como funcionario público, ¿tú qué le dirías a un joven que va a votar o que se está inmiscuyendo en las cuestiones políticas? ¿Cuál es la virtud o cuál sería la actitud que habría de tomar para lo que viene? Que eso en general, no nomás los jóvenes,
asumamos como ciudadanos un compromiso de responsabilidad, de conocer, de informarnos y de votar en conciencia, sabiendo que lo que hacemos se va a impactar a los demás. 1. 2, sí, a los jóvenes, que lean, que traten de identificar que no todo lo que se publica en una red es verídico, que traten de comprobarlo, que vean 2, 3 fuentes diversas o 4 o 5 para que no se queden con una idea que pueda ser errónea. Que si hay un señalamiento, sobre todo, traten de saber y encontrar la fórmula de saber si es cierto o no, y que no se dejen llevar ni por una excesiva publicidad bondadosa para un candidato o candidata, y se dejen llevar por lo bonito, feo, guapo, milagroso, espectacular, sino porque piensen y los vean, los aprecien, los sueñen, los imaginen gobernando, legislando, actuando, y piensen si esa persona, además de hablar bonito, tiene la capacidad para que con tu voto, con su voto, ejercer el poder, porque te va a impactar a ti y a tu familia. Eso, yo les diría eso. Pues Salvador Cosío, analista político y un político muy experimentado aquí de Jalisco. Muchas gracias por esta conversación acá en El Respetable. Gracias por la oportunidad de expresarnos y gracias por tratar de dejar un mensaje a la sociedad, y a la cual les digo, el voto, aunque suene algo trillado, tu voto cuenta, obviamente, si sea todavía una minoría la que vota. Para que haya más gente votando, necesitamos impulsar a que voten y, sobre todo, insisto, hacerlo con conciencia, haciéndolo con una responsabilidad, pensando que lo que hacemos al emitir un voto va a impactar a la familia, a tu comunidad y a ti mismo.